a cargo de la Comisión de la Abogacía Joven y del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez. Hoy contamos con la presencia del doctor Marano, que nos va a dar una charla respecto del debate oral. Así que, doctor, le damos la bienvenida y también la palabra. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Sé que hay algunos que seguramente han seguido las charlas que hemos dado previamente en este curso de iniciación en el derecho penal. Hoy toca una temática en particular que para mí es quizás la más importante o la más relevante, porque es ni más ni menos que el aspecto central del proceso penal, esto es el debate o juicio. Es fundamental que entendamos que el proceso penal se dirige hacia un juzgamiento de una persona, hacia un imputado. Por eso el plenario, como se lo denomina a veces, o el juicio oral y público, es el centro del universo procesal penal. Lamentablemente, debido a lo prolongadas o lo extensas que son las etapas iniciales en los procesos penales, la IPP en la provincia de Buenos Aires o la instrucción en el sistema federal, muchas veces estamos mucho más acostumbrados y mucho más preparados para trabajar en ese ámbito que en el del juicio oral, porque no todos los casos que recibimos llegan a un juicio oral, pero sí todos pasan al menos una pequeña parte por una etapa de investigación. Entonces, recapitulando algo que ya hemos visto cuando hablábamos de la IPP el año pasado en las primeras charlas, el proceso penal en la Argentina, no importa si estamos hablando del proceso federal o del proceso en la provincia de Buenos Aires, tiene bien identificadas tres etapas. Una primera etapa de instrucción, luego una segunda etapa, que es de la que estamos hablando hoy, que es el juicio oral y público, y una tercera etapa que la denominamos de ejecución de la pena, en el caso de que haya una pena para ejecutar. También, con justicia, van a escuchar muchas veces cierta terminología que si se quedan con lo que les dije no van a entender a dónde colocarla, pero van a ver que en algunos textos, o incluso algunos jueces en sus resoluciones, les pueden hablar de la etapa intermedia, o la denominada etapa intermedia. La etapa intermedia es la intermedia entre la investigación y el juicio. Dependiendo del sistema varía un poco, yo no me voy a detener en la etapa intermedia hoy, pero básicamente ustedes piensen que desde que se eleva una causa a juicio hasta que el juicio se toma, pasan cosas. Esas cosas que pasan tienen que ver con dirimir competencias del tribunal, aceptar nueva prueba, oponerse a la elevación a juicio en algún sentido, y todo eso va componiendo una especie de algodón entre dos cristales, entre la instrucción y el juicio propiamente dicho, que a veces se denomina etapa intermedia. Esto dicho sin ninguna precisión, requiere otras precisiones, pero no las voy a hacer hoy, así me puedo dedicar a hablarles de el juicio oral y público. Para algunas cosas de las que les voy a hablar, voy a hacer abstracción de si les estoy hablando del sistema federal o del sistema provincial de la provincia de Buenos Aires me refiero, porque son comunes y porque son de carácter, si se quiere, teórico y común a ambas. En otras voy a tener que hacer la aclaración de qué sistema estoy hablando, y cuando Hernán más adelante les hable del juicio por jurados, que va a incorporar cuando termine yo de hablar esa noción, de momento va a estar hablando del sistema de la provincia de Buenos Aires, más no el nacional o federal, que todavía no hizo esta incorporación. Bueno, dicho esto entonces, cuando estamos hablando del juicio oral o del plenario o del juicio, estamos hablando de, les decía, la parte más importante del proceso penal. ¿Y por qué es la más importante? Porque todo el proceso penal está orientado al juzgamiento de una persona, y ese juzgamiento se da justamente en este momento, no antes. Muy bien. Pensemos en algunas cuestiones comunes, ¿no? Nuestra manda constitucional es que los juicios sean orales y públicos y con la participación de jurados. Eso nos pide la Constitución Nacional, para que un juicio, por lo menos en materia penal, sea válido.
La cuestión de la participación de los jurados, ustedes la van a encontrar en la propia Constitución, ¿no? En el 118, pero está mencionado también en el 24 y en el 75. La idea del constituyente originario era que ningún juicio se terminara sino por el voto de jurados. Eso todavía no es una realidad, no me voy a referir al respecto concretamente porque hace poco tuvimos una charla del doctor Harfuch, también en el contexto del colegio, en donde habló largo y llano sobre el juicio por jurados desde una perspectiva histórica, y hoy, un poquito más adelante, Hernán va a entrar en el tema, ya no desde lo histórico, sino desde lo concreto. Pero quedémonos con las otras dos cosas. Debe ser oral y debe ser público. Hoy en día, un juicio penal, para ser válido y para no estar violando una manda constitucional. Ahora, lo cierto es que la única manera de que un juicio sea oral y de que sea público es existiendo, voy a decir una obviedad, después la explico, oralidad y publicidad. Lo cual lo lleva a uno a preguntarse, ¿existe oralidad y publicidad en todos los juicios penales en los que participamos, o ustedes participaron? Pensémoslo un poco, ¿no? En primer lugar, el hecho de que sea oral alude a que esos permisos que tenemos en la etapa instructoria, que es trabajar con papeles y en secreto, ya los dejamos de tener cuando pasamos a la etapa oral. Ustedes saben, se los he contado cuando hablé sobre el IPP, que una primera etapa del proceso penal se caracteriza por su carácter escrito y además por su carácter en gran medida secreto. Hay determinados aspectos de la IPP que no le son revelados al imputado hasta que la imputación es concreta y es necesario ponerlo en conocimiento de la existencia de un proceso en su contra. El fiscal tiene enorme capacidad para investigar sin siquiera avisarle a quien está siendo investigado, por obvias razones, e incluso para realizar medidas de prueba sin participación de las partes. Y esas medidas de prueba van a ser válidas en la instrucción. Todo esto va a dejar de tener posibilidad o sentido cuando pasemos a la etapa del juicio, porque un juicio que se realizara en secreto o que se realizara en forma escrita ya no respondería a estas necesidades. Esto no fue siempre así, ¿eh? La oralidad en los juicios en la Argentina existe desde la década del 90, comienzo de la década del 90, no tenemos que ir tan atrás, pero los juicios penales eran incluso realizados de forma escrita, cosa que hoy sería por completo inconcebible, aunque algo de eso nos haya quedado. Algo de eso nos haya quedado, por ejemplo, en determinados institutos del proceso penal que mantenemos, como la incorporación por lectura de actuaciones, ¿sí? Luego, de todos modos, se los explico más en detalle por si alguien no sabe qué es esto de la incorporación por lectura. Pero déjenme terminar un poquito con las mandas constitucionales. Les decía que la figura de la oralidad y la publicidad arranca en el comienzo de la década del 90, más precisamente en el 92, cuando en el sistema federal se incorpora la oralidad. Antes esto no existía. Entonces, terminamos la etapa de instrucción, que tenía como objeto, recordando un poco lo que ya hablamos, corroborar la existencia de un delito, establecer cuáles son las circunstancias de comisión de ese delito y la probable participación de una o varias personas en dicho delito. Si yo, con un grado de probabilidad mínimo, acredité esos elementos, estoy en condiciones de que esa investigación sea elevada a juicio y tenga efectivamente un juicio en donde yo deberé probar con un nivel de rigor mayor todo eso que se dijo en la instancia de la instrucción. Muy bien, muchas veces van a leer, cuando ustedes se opongan a la elevación a juicio en el sistema de la provincia de Buenos Aires, o cuando se opongan o estén apelando el pedido de un procesamiento en el sistema federal o nacional, van a leer frases como que en esta instancia, y me refiero a la instrucción, no se requieren certezas apodícticas, le gusta decir a los tribunales, para proceder a el juicio oral, que basta con un estado de sospecha suficiente, dependiendo del código del que estemos hablando,
para ir a juicio. Ahora bien, eso que es suficiente para un procesamiento o para la elevación de juicio de una causa, ciertamente no es suficiente para la condena de una persona. Para llegar a la condena de una persona, y estoy hablando ahora no del juicio por jurados, que eso se lo reservo a Hernán, sino del juicio realizado por jueces abogados, por jueces profesionales, sí requiero certezas, no voy a decir absolutas, porque no las vamos a alcanzar nunca. El estándar de certeza absoluta es imposible de alcanzar en el derecho, pero sí fortísimas convicciones por parte del juzgador basadas en prueba incorporada por derecho de la comisión del ilícito en la modalidad en la que se imputa. De lo contrario, debiera fallarse haciendo lugar a el estado de duda que exonera al imputado en un delito. Es el famoso indubio pro reo. Pero supongamos que terminamos una instrucción impecable y nuestra causa es elevada a juicio para conocimiento de un tribunal. Ustedes saben que hay una distinción que hacer respecto a los tribunales propiamente dichos, que son una cámara que tienen 3 jueces, y algunas imputaciones penales que son resueltas por un solo juez. No voy a hacer esa distinción acá en principio, pero sepan que es posible en virtud del tiempo de condena que prevé el delito del que se esté hablando, sea su gravedad, que una causa fuera resuelta por un solo juez y no por un tribunal en materia penal. Más allá de eso, y en cualquiera de los dos sistemas, uno puede oponerse y solicitar que sea un tribunal el que entienda en una cuestión. No quiero referirme a eso para no aburrirlos con la vieja distinción entre causas correccionales y causas penales propiamente dichas, y demás, que ya no detenta realidad en nuestro sistema. Pero entonces, llegamos a un juicio oral. Para los colegas que recién se están iniciando en el ejercicio de la profesión o en el ejercicio del derecho penal, ¿a quiénes tenemos presentes en un juicio oral para que este juicio detente validez? Bueno, por lo menos vamos a tener a 1 o 3 jueces. Y estos jueces profesionales, en el caso del que les estoy hablando, deben ser imparciales, o sea, deben ser jueces que no hayan participado de la instrucción, más allá de no tener contacto con las partes, relación estrecha, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las causales de excusación o recusación que ustedes conocen, deben ser jueces que lleguen, entre comillas, limpios de criterio al juicio oral. No podría ser el juez que participó en la instrucción. Deben ser jueces nuevos a estos efectos. Debe estar presente, obviamente, alguien representando al Ministerio Público, con la excepción de aquellos delitos de instancia privada o que por cualquier motivo haya quedado el querellante o el particular damnificado en solitario. Ustedes saben que de Santillán en adelante nuestra Corte Suprema admite amplias facultades para el querellante o el particular damnificado. Pero normalmente voy a tener un representante del Ministerio Público, un fiscal, a veces denominado el titular de la vindicta, de la venganza pública. Debo tener al imputado. Si no tengo un imputado, difícilmente tengo un juicio, y el imputado debe tener un defensor. Si yo no tengo esos componentes, hagan la salvedad de que el Ministerio Público podría no estar en los casos que les dije, llamémoslo la acusación, sea de la mano del Ministerio Público o de la mano de un acusador privado, debo tener esos componentes, ¿sí? Si me falta alguno de esos componentes, sería imposible que yo lleve adelante un juicio oral. El imputado, como saben, es la persona a la cual se le atribuye la participación en un hecho ilícito y punible, y que es en definitiva el titular de una serie de garantías que son las que como abogado tenemos que hacer valer antes, durante y después del juicio oral. Una de las garantías que ese imputado tiene es la de tener un defensor. Ese defensor debe ser un abogado. Hay algunas particularidades que debe tener el defensor. Y una de esas, tal vez la más importante para nosotros como abogados de la matrícula, es que ese defensor debe poder ser elegido por el imputado. O sea, el defensor no se le puede imponer de ningún modo al imputado. Nuestra Corte Suprema ha sido muy clara en este sentido. Y cuidado que estas cosas ocurren más de lo que uno pensaría.
A veces un detenido va a un acto determinado, como una lectura de los cargos que pesan en su contra, y ya lo están esperando con el defensor público. Le dicen, este es su defensor. Cuidado con la validez de esos actos, si ustedes asumen después, porque recupera, digamos, su capacidad de pensar con claridad el detenido, lo llama y les hace un planteo, porque uno podría cuestionarla fuertemente. Si se le pregunta si quiere designar un abogado de su elección y no se le da tiempo para hacerlo, porque le dice, bueno, lo elegís, les voy a relatar casos reales, lo elegís después de la lectura de cargos, ahora te va a representar el defensor público que está acá. Eso acarrea sin duda la nulidad del acto, sin ninguna duda, porque llevó adelante un acto esencial para el proceso sin el adecuado asesoramiento letrado. Y es muy importante que nosotros, como abogados de la matrícula que somos, no dudemos ni un minuto en interponer esas nulidades, porque no solamente van en beneficio de nuestros representados o nuestros asistidos, sino van en defensa de todos los colegas de la profesión, porque estos atropellos nos afectan a nosotros y gravemente, nos afectan a nuestra libertad de trabajar. Entonces, si vemos que se están llevando adelante actos procesales con defensores públicos, a pesar de que algún imputado o algún detenido dijo que quería designar un abogado y no lo pudo hacer, porque le dicen, mire, tenemos que cumplir con este acto porque estamos un poco pasados del tiempo que lo tenemos que tener detenido, así que no podemos esperar que venga su abogado. Y otra suerte de frases que se escuchan frecuentemente en los tribunales, especialmente en nuestra provincia, no duden un minuto en interponer la nulidad apenas asuman la representación. No se dejen sorprender por esas cosas. El abogado en el juicio tiene una función muy específica y muy clara, que es la de la defensa de las garantías, o sea, garantizar que el proceso penal se esté llevando adelante acorde todas las garantías que tiene el imputado. Yo no puedo darles en una charla de un rato una enumeración taxativa de cuáles son esas garantías. Las pueden tomar o leer de cualquiera de los códigos o de la propia Constitución, pero tengan en cuenta que la principal de esas garantías es el control de la prueba y el control de la acusación. El imputado tiene derecho a enfrentarse a sus acusadores, a los testigos que van a hablar de él, a controlarlos, a hacerles preguntas. Y ese derecho debe ser defendido a ultranza, también a ultranza. Les voy a dar ejemplos de situaciones en donde esos derechos a veces se pisotean y los abogados no siempre estamos rápidos de reacción. Ustedes asisten a un juicio con un cliente que está detenido, un asistido que está detenido, y le dicen que no lo pudo trasladar el Servicio Penitenciario Federal y si usted, o provincial, y si usted está de acuerdo con la continuidad del debate. Uno tiene que contestar que no, de ninguna manera puede llevarse adelante un debate si yo no tengo al cliente, al defendido, al pupilo, al asistido al lado para preguntarle si tiene algo que aclarar o tiene algo que decir o se le ocurre alguna pregunta para el testigo. Si nosotros los abogados no nos oponemos a eso, más allá de que el cliente o asistido siempre va a detentar la facultad de oponerse a futuro, lo cierto es que estaríamos legitimando o validando un acto que no debiera llevarse adelante. Uno puede aceptar en algunos casos particularísimos que no esté presente el defendido o uno mismo durante un debate, pero son particularísimos. Les voy a dar un ejemplo de estos casos. Entonces, de vuelta, la regla es siempre presente el abogado y su defendido. El defendido podría elegir no estar, él tiene la facultad de no estar en el proceso y el proceso continúa igual y no puede ser obligado a estar durante el proceso, salvo en momentos muy concretos, ¿no? Como la identificación personal. Pero eso es una facultad que él tiene y como toda facultad es renunciable. Entonces la regla es que esté presente siempre nuestro defendido y que estemos presentes nosotros. Ahora, podría pasar que en un juicio el juez nos proponga que en determinadas audiencias podemos estar o no estar y el juicio continuar y nosotros le contestemos que nos parece bien. Esto que les puede sonar a locura, no es tanto una locura. A veces existen juicios en donde se discute en el mismo juicio cosas muy distintas, porque hay multiplicidad de imputados. Yo ahora tengo, por ejemplo,
un juicio en donde se discute la responsabilidad penal del ex jefe de la policía de la ciudad de Buenos Aires y otros tantos oficiales. Y al mismo tiempo se discute la responsabilidad penal de 2 personas que le compraron un automóvil al comisario que estuvo prófugo por la posible comisión del delito de encubrimiento. Realmente, ¿qué me importa los testigos que vengan a deponer sobre si le compraron o no un auto al comisario respecto a lo que yo tengo que defender? Absolutamente nada. Entonces, a veces el tribunal fija audiencias donde se van a escuchar testigos que hacen solamente la compra-venta de ese auto, y así hubo o no hubo encubrimiento, y los defensores que estamos en la cuestión central, esto es, si hubo o no corrupción policial y si está aprobada, a esas audiencias no vamos. En última instancia, uno después, por supuesto, revisa las actas para ver si no hubo nada que le venga de interés. Pero digo, salvo esas excepcionalísimas cuestiones, es fundamental y hace una garantía fundamental que esté presente el imputado. De lo contrario, el juicio, salvo que no quiera, no debiera continuar y uno no debiera consentir que continúe. Teníamos, decía, a esa garantía, pero también hay otras garantías. Ustedes conocen seguramente de la lectura del artículo 18 de la Constitución Nacional que no puede ser obligado a declarar en su contra. Y si declarara cualquiera de nuestros asistidos, debe hacerlo siempre sin obligación, promesa ni juramento de decir verdad. Además tiene la facultad, ya les dije, no declarar en su contra, que es una garantía, pero tiene la facultad de declarar en cualquier momento del proceso. O sea, no requiere una solicitud con determinada antelación que nuestro asistido declare. En ambos procesos, tanto el federal como el de provincia, está previsto que el juicio abra con la declaración del imputado de querer hacerlo, si no, no. Pero el imputado puede declarar en cualquier momento del proceso. Acaba de terminar de decir algo un testigo. Se retira el testigo, no lo voy a interrumpir durante la locución al testigo, pero se retira el testigo y el imputado puede pedirnos a nosotros que solicitemos una ampliación de la indagatoria o que quiera hacer uso de la palabra, y los jueces lo tienen que escuchar. Y tal vez él quiera aclarar algo de lo que dijo el testigo, ¿sí? O aclarar algo sobre un acto procesal. Entonces, la garantía es no declarar en su contra, y la facultad que tiene es declarar cuantas veces quiera, por supuesto sobre cosas pertinentes al juicio. Si se va a poner a declarar sobre su opinión de la política argentina, probablemente el presidente del tribunal no lo admita. Pero en lo que haga el juicio, puede declarar lo que quiera y cuantas veces quiera. El fiscal, les mencioné que iba a estar ahí, o alguna acusación, alguien que esté llevando adelante una imputación. ¿Por qué? Porque recuerden que los jueces son imparciales, o sea, los jueces no son quienes acusan en nuestro sistema, ya no más, antes tal vez un poco más, y hoy en día en el sistema nacional todavía un poco. Pero en principio el sistema acusatorio, ya hemos hablado de las diferencias entre el inquisitivo y el acusatorio en una de las charlas, contempla que debe haber una acusación, y si no hay una acusación no puede acusar el juez, con lo cual si yo no tengo el Ministerio Público Fiscal o un acusador particular, no tengo nada que hacer en el juicio. ¿A quién más vamos a ver el juicio? Técnicamente no son obligatorios, pero en cualquier juicio en el que participe vamos a tener testigos y probablemente peritos. Un testigo es la persona que conoce de primera mano, o sea, a través de sus sentidos, elementos que son de interés para el juicio, y el perito es aquel que los conoce, a veces no a través de sus sentidos, sino a través del estudio de la causa, y los expone. Todos estos concurren con la misma obligación de decir verdad y con la misma punición si mintieran, que es la prevista para el falso testimonio, que va hasta 10 años de prisión en el caso de que lo hicieran en perjuicio del imputado. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones del fiscal? Recuerden que el INPP es dirigir la instrucción y del fiscal de juicio es mantener la acusación, proteger el erario público si hay algo que decidir sobre bienes secuestrados y cosas por el estilo, y también atender los pedidos de protección de víctimas y testigos. El encargado de eso es el fiscal, no somos nosotros como abogados defensores, ¿sí? Eso es siempre del fiscal. Muy bien, hasta aquí tienen entonces los participantes del juicio oral. ¿Cuáles son las etapas? Y esto hablo en sentido abstracto.
de un juicio oral. O sea, no voy a hacer la diferenciación entre los dos sistemas, pero más o menos son semejantes en los dos. Las etapas que contempla el juicio son, inmediatamente antes del comienzo del juicio, recuerden que siempre existe la posibilidad de acceder a algún modo de terminación anormal del proceso. Ya lo hemos visto en una charla anterior, ¿sí? Como la suspensión del juicio a prueba o el juicio abreviado. En algunos sistemas, por ejemplo el de la provincia de Buenos Aires, el juicio va a abrir con una audiencia relacionada con las convenciones probatorias, o sea, una forma de admisibilidad de prueba discutida entre las partes. En un sistema como el nacional eso no existe, hay una elevación, después hay una citación a juicio, que normalmente es por 10 días, y un ofrecimiento de prueba en ese momento. Pero zanjando estas diferencias, cuando ya estamos en la cancha con el juicio abierto, normalmente lo primero con lo que comienza un juicio es con la lectura de la acusación. ¿Por qué estamos acá reunidos? ¿Qué se le imputa a el imputado, valga la redundancia? ¿Cuál es el delito que se le imputa? ¿Qué modalidad omisiva, omisiva se le está imputando? Y eso se saca o del pedido de elevación a juicio o del acto procesal que corresponda según la jurisdicción de la que hablemos. Lo que normalmente sigue es un acto de identificación del imputado, donde el tribunal le toma los datos al imputado y también le pregunta si desea declarar, haciéndole la aclaración normalmente de que no tiene obligación de hacerlo y de que si decidiera hacerlo tampoco tiene obligación de decir verdad. Esto el tribunal debe aclararlo, no siempre lo hacen, pero debe aclararlo. Y si no, nosotros como abogados debemos ser quienes lo aclaren. Si nuestro defendido desea declarar, sepan que también tenemos la potestad de oponernos a que conteste preguntas. Generalmente hay una tarea muy delicada del abogado que tiene que ver con decidir si se van a contestar preguntas o no. Lo que ocurre inmediatamente después es que se van a suceder las audiencias de juicio. Hay juicios muy cortos y hay juicios muy largos. Este juicio del que les conté recién es un juicio que tiene una proyección de 6 meses. Sin embargo, hay juicios que se resuelven en 1 o 2 audiencias. Les estoy siempre hablando de juicios ordinarios, tradicionales. No les estoy hablando de un juicio directísimo, de un juicio por flagrancia, todo eso lo hemos visto o lo hemos charlado oportunamente. En el juicio tradicional podemos tener muchas audiencias. Aquí debemos tener cuidado de que se respeten las previsiones de los distintos códigos respecto a la separación entre esas audiencias. Hay previsiones en los códigos que establecen tiempos máximos. ¿Para qué? Para que los jueces no se olviden de lo que se discutió y demás. Gran pregunta para todos es qué pasa si un juicio comienza antes de la feria de receso de verano y continúa después. Hay, por ejemplo, en el sistema nacional, en donde hay 10 días de máximo, se estarían violando esos 10 días y demás. Una cuestión harto discutida en la jurisprudencia, en la doctrina, no quiero entrar en eso, pero porque no les va a pasar tan frecuentemente, y este es un curso práctico, pero sepan que puede ocurrir. La mayor parte de un juicio se la lleva normalmente las audiencias de testigos. A veces le ponen hasta 80 testigos, me ha tocado tolerar en un juicio. Y los testigos, ustedes saben que tienen la obligación de decir verdad y que tenemos la potestad de interrogarlos, cualquiera de las partes. Aquí forzosamente yo me tengo que meter en una cuestión que ocurre mayormente a aquellos que litiguen en el sistema nacional. La mayoría de los abogados que estamos matriculados en provincia también nos matriculamos en la capital federal y muchas veces participamos de procesos ahí. En provincia esto que les voy a relatar pasa mucho menos seguido y no pasa para nada, o no debiera pasar para nada en los juicios por jurados. Pero todavía quedan ciertos resabios del sistema inquisitivo y especialmente, les decía, en el sistema federal o nacional, nos encontramos con jueces que son, por calificarlo de alguna manera, bastante preguntones. O sea, nos damos cuenta que el juez está preguntando más que el defensor, está preguntando más que el fiscal, muchas veces que el juez está supliendo defectos en la estrategia fiscal, preguntando cosas y demás.
es un momento muy incómodo para un abogado defensor. Porque por un lado recordemos que los jueces tienen que ser imparciales, y si el juez está preguntando insistentemente, o a veces si lo sorprendemos en alguna pregunta indicativa, lo cierto es que si le está indicando al testigo una hipótesis, la imparcialidad se ha perdido un poco, ¿no? Pero la situación es muy incómoda para el abogado, porque el abogado no quiere, y estoy obligado a hablarle de cuestiones prácticas, fastidiar al juez, que en definitiva va a resolver la suerte de nuestro cliente, o de nuestro asistido. Y la verdad es que requiere un temperamento muy particular interrumpir a un juez que está haciendo una pregunta y decirle, discúlpeme, su señoría, pero su pregunta es indicativa. Porque quien tiene que resolver sobre si es indicativo o no es el propio juez. Sepan que debemos hacerlo, ¿sí? En ocasiones no hay otra. Si vemos que alguna indicación está llevando a un testigo hacia un lugar inconveniente para nuestro cliente y eso implica llamarle la atención al juez, hay que hacerlo. Lamentablemente, los jueces a veces no toman esto con grandeza y comienzan a, si efectivamente tenemos razón en la crítica, a tratar de preguntar lo mismo de otra manera, menos indicativa, o a veces haciendo parecer que no están supliendo algo que debió haber preguntado la Fiscalía. Pero esto debe observarse. Y tengan en cuenta además que si ustedes le marcaran a un juez, por ejemplo, que una pregunta es indicativa o que la pregunta sustenta una hipótesis que la Fiscalía no sustentó y tampoco la defensa, el juez puede resolver que esa pregunta no lo es, quiero decir, el que la está realizando el presidente del tribunal, pero uno podría solicitar una reposición o una revocatoria a esa resolución, y eso obliga a que el tribunal en pleno, o sea, los 3 jueces, tomen la decisión. Y suena sorprendente, pero muchas veces uno eso lo gana. Los otros 2 vocales, si es que está preguntando el presidente, están de acuerdo en que es indicativo y lo obligan a reformular. Uno siempre va a tener después el temor de que este tipo de actitudes repercutan en contra de nuestro cliente en la sentencia definitiva, pero no deberíamos. Nosotros no podemos presuponer la pusilanimidad de un juez que no soporte una crítica. Entonces, yo no les puedo decir exactamente cuál es la mejor estrategia, pero les debo decir que si vemos que las preguntas de los jueces están yendo hacia un lugar inconveniente para nuestro cliente, tal vez no nos quede más alternativa que oponernos, y si esa oposición termina en algo malo, siempre tendremos el resguardo de decir que consideramos que el juez ha perdido la imparcialidad a partir de ese intercambio con el abogado defensor. Lo que no podemos hacer es quedarnos pasivos. A mí me ha ocurrido en juicios, en debates orales y públicos, estar con jueces fuertemente inquisitivos. Me ha pasado en un juicio que el fiscal hiciera una pregunta claramente indicativa, yo me opusiera a la pregunta. Todos entendemos, me imagino, lo que es una pregunta indicativa, ¿no? Es una pregunta que contiene la respuesta, ¿sí? O que admite una respuesta por sí o por no, cuando habría maneras de formular esa pregunta sin que sea por sí o por no. Si yo a un testigo le pregunto, ¿es cierto que usted estuvo parado a las 8 de la mañana mirando hacia el bar tal día y vio un homicidio? Bueno, la pregunta es claramente indicativa. Uno debería preguntarle al testigo si recuerda qué hizo en tal fecha, o si recuerda algún suceso extraordinario en tal mes de tal año. No puedo indicar la respuesta con la pregunta. A mí me ha pasado de observar, de objetar la pregunta de un fiscal y que el presidente del tribunal le diga al fiscal, doctor, déjeme formularla a mí, que a mí no se me va a oponer. Esto así como lo escuchan. Y formular la misma pregunta. Por supuesto me opuse y por supuesto presenté una reposición que lamentablemente después no acompañó el tribunal mi oposición, y la pregunta la hicieron igual. Sostuve la crítica igual hasta la Cámara de Casación, y finalmente ahí tuvimos algún atisbo de justicia. Pero estas cosas ocurren. Entonces, el rol del abogado durante el juicio es fundamental. Interrogatorio de testigos: es importante que ustedes estudien al testigo antes de ir a la testimonial. No se puede hacer no se puede hacer durante. Yo no puedo ir a un juicio sin tener idea. Si es un testigo que ya declaró en la instrucción, yo debo conocer en detalle la declaración de la instrucción para saber qué cosas preguntar y cuáles evitar. Nosotros en nuestro sistema, cuestión que yo critico fuertemente, no conocemos o no tenemos la noción de contrainterrogatorio.
En otros sistemas, como por ejemplo el estadounidense, los testigos son propuestos por una parte, esa parte los interroga y la otra parte los contrainterroga. ¿Qué quiere decir esto? Algunos lo sabrán, otros tal vez no. La parte que lo propuso le hace preguntas y puede agregar información el testigo a la causa, porque su función, como testigo propuesto por una parte durante el interrogatorio, es agregar información. Ahora, la parte que no lo propuso, lo contrainterroga. Esto significa que las preguntas que hace la parte que no lo propuso solamente pueden estar dirigidas a verificar la calidad del testigo y su información. A verificar si el testigo me dijo que vio a 200 metros de distancia a mi asistido, le puedo preguntar si habitualmente utiliza lentes al testigo. ¿Sí? El contrainterrogatorio busca desacreditar al testigo, o, dicho de una manera más imparcial, verificar la calidad del testigo que fue interrogado. Nosotros no tenemos eso en nuestro sistema, y cuando es ofrecido un testigo, no importa si estoy hablando de capital o provincia, la noción general, yo no sé de dónde sale, pero existe, es que el testigo es del tribunal, no importa quién lo ofreció, a tal punto que a mí me ha pasado querer renunciar a un testigo, porque ya me pareció superfluo, y si se oponía a la contraparte, el tribunal lo llamaba igual. Me ha pasado en más de una ocasión. Es un testigo propuse yo y la contraparte, el fiscal, no lo propuso jamás. Entonces, ¿cómo lo voy a poder disponer? Bueno, la respuesta es porque una vez que está ofrecido es un testigo del tribunal, ¿no? Difícil entender de dónde sale eso. Y en nuestros sistemas todos preguntan lo que quieren, no importa si es un testigo propuesto por una parte o por la otra, con esta noción de que es un testigo, es una herramienta del tribunal para obtener información. Bueno, sepan que aunque esto sea así en nuestro sistema, tenemos que dominar sí o sí técnicas de contrainterrogatorio. Tenemos que saber qué cosas preguntarle a un testigo para desacreditarlo o para verificar fuertemente la calidad de la información que nos trae. El 90% del trabajo del abogado durante el juicio oral es el trabajo con los testigos. Vuelvo a la cuestión de las garantías y los testigos. Existe todavía un resabio del derecho escrito, el derecho penal escrito, que es la denominada incorporación por lectura de las testimoniales. Todavía se los van a ofrecer, pasa. Todavía los abogados a veces los ofrecemos en escrito. ¿Qué quiere decir la incorporación por lectura? Bueno, mire, yo no le ofrezco al testigo Juan de los Palotes porque ya declaró en la instrucción. Yo lo que ofrezco es que se incorpore su declaración por lectura, o sea, que se tenga como si el testigo hubiese venido y lo hubiese dicho tal cual aquí frente al tribunal. Bueno, como abogados defensores deben sistemáticamente oponerse a eso. Testigo que no declara en el juicio, testigo que no puede ser tenido en cuenta. La incorporación por lectura generalmente está prevista para casos acotadísimos. Por ejemplo, un testigo que falleció y que no hay otra manera de recabar esa información. Pero siempre va a ser una información de menor calidad que la que se ventila en el juicio, porque normalmente es un testigo que yo no pude controlar, del cual las partes no estuvieron presentes, o aunque hayan estado presentes, no con las garantías que les da un juicio oral, garantía de oralidad, inmediación, etc. Entonces, sepan que eso existe, muchas veces las propuestas de incorporación por lectura existen y no debieran ser admitidas nunca por la defensa, salvo que sea algo realmente superfluo o es un acta que no les importa demasiado y no van a aceptar al firmante para que reconozca firma, eso es razonable. Pero en todos los otros casos es muy importante que se traiga el testigo. Generalmente, cuando una fiscalía está muy insistente con la incorporación por lectura de la declaración del testigo, algo pasa con ese testigo. Es mejor hacerles cargar con el peso de la prueba y traerlo que no. En última instancia será una declaración muy corta y punto. Muy bien, quiero ir redondeando para dejarle tiempo a Hernán. Terminamos con algunas cuestiones centrales, que es la corroboración de la información traída por los testigos, la verificación de audio, video, lo que corresponda en la audiencia. Muy bien, finalizado eso, lo que debiéramos tener en un juicio es una etapa de debate entre los jueces, que esa por supuesto va a ocurrir en secreto, no vamos a poder presenciar qué discuten los jueces entre sí para tomar una decisión, y luego la emisión de una sentencia. Esa sentencia obviamente, por supuesto, puede ser controlada a través de los recursos que tengamos, salvedad hecha de lo que nos va a decir seguramente Hernán respecto a las sentencias arribadas en juicios por jurado. Pero en juicios por jueces profesionales
nosotros tenemos una garantía que es la de la doble instancia, normativamente la van a encontrar en el artículo 8, inciso 2H de la Convención Americana de Derechos Humanos, y esa doble instancia está garantizada con la posibilidad de revisión completa de lo que se discute en un juicio. O sea, la doble instancia no es instrucción y juicio, la doble instancia es juicio y recurso de alzada. Aclaro esa duda porque me lo han preguntado en alguna ocasión. Instrucción es instrucción, la instrucción no condena, la instrucción es un paso, no voy a decir administrativo porque se lleva adelante en un órgano jurisdiccional, pero es un paso de preparación del juicio. El juicio me da la primera sentencia y eventualmente la Cámara que corresponda, casación, por ejemplo, me dará la confirmación de esa sentencia o no, o la revocación de esa sentencia. Algo distinto ocurre en los juicios por jurados por las particulares características que tiene. Y luego comienza la etapa recursiva, como les decía, en donde los abogados, en el caso de que la sentencia sea disvaliosa a los intereses de nuestro asistido, la cuestionaremos y la llevaremos adelante en otra instancia que generalmente es mucho más acotada que el juicio oral. O sea, no van a volver a ir los testigos, no van a volver a ir los peritos, en general va a ser una instancia sí ya escrita, la recursiva. Y con eso culmina, en principio, la cuestión del juicio oral en una apretada síntesis. Yo solía dar un curso hace unos 3, 4 años de juicio oral en donde eran 7 reuniones, si no me equivoco, de 1 hora cada una, en donde desplegaba todo el juicio oral. Hoy he tratado de darles, para los nobles colegas, una introducción básica, muy a las apuradas, de las cuestiones que se pueden encontrar ahí, en un sentido práctico. Pero hay miles de cosas que quedan afuera, después igual tenemos un momento para preguntas, si hay alguna que quieran hacer. Hay un tema que quiero tocar con ustedes, antes de darle la palabra a Hernán, que tiene que ver con los juicios orales, públicos, con jueces imparciales y el COVID-19. Estamos viviendo un momento muy particular. Hoy en día se están realizando juicios por Zoom, así como lo escuchan. Y uno se pregunta, ¿no? ¿A dónde están las garantías procesales si el juicio es por Zoom? Supongamos que el testigo declara desde la casa. ¿Cómo sé yo que no le están levantando una pancarta del otro lado de la pantalla y le están diciendo lo que contestar? Supongamos que el imputado declara desde donde se encuentra. ¿Cómo sé que no hay nadie presionándolo para decir o dejar de decir algo? ¿A dónde van esas garantías? No es una pregunta para los filósofos, es una pregunta para nosotros que ejercemos el derecho. ¿Me tengo que oponer? ¿Me opongo a todo? No. La verdad es que requiere una elaboración muy grande, pensar cómo compatibilizar la tecnificación, las herramientas informáticas, que no dudo que son muy útiles con el tiempo actual. Yo les digo más o menos, esta es historia que se viene escribiendo ahora, así que no hay nada permanente. Les vengo más o menos comentando cómo viene la jurisprudencia en ese sentido. En general se rechaza cualquier oposición a actos de instrucción que se tomen por videoconferencia. O sea, los actos de instrucción hay que tolerarlos por videoconferencia. ¿Por qué? Porque en última instancia van a ser validados y controlados en el juicio. O sea, si uno se pone un testigo que va a declarar en la instrucción, probablemente tenga una resolución contraria. Igual, si les es útil oponerse a que el testigo declare de esa manera, adelante y hacerlo. En etapa de juicio, la jurisprudencia se está formando. Yo les cuento, este juicio que les conté se está realizando de una manera mixta. Es un juicio que tiene casi 10 imputados, 80 testigos y demás. Obviamente las defensas nos fuimos oponiendo a la pretensión del fiscal, que era que se haga enteramente por videoconferencia, y se llegó a un sistema mixto. Este sistema mixto funciona de la siguiente manera, les cuento mi experiencia en este juicio. Los testigos, todos, van físicamente al tribunal. En el tribunal debe haber siempre por lo menos 2 de los jueces. El tercer vocal puede estar por videoconferencia. Los abogados que quieren asistir a los actos de instrucción los solicitan y se admite que asistan a los actos de instrucción, igual que, perdón, los actos de instrucción, los actos de juicio, igual que los imputados. Y los que no, los siguen por videoconferencia. De esa manera, que es un parche claramente, se logró contemporizar el hecho de que todos estemos seguros de que los testigos están
declarando frente al tribunal y que no hay nadie diciéndoles qué decir, los abogados lo podemos controlar y por otro lado satisfacemos el hecho de no tener una sala de juicio con 40 personas, lo cual sería absolutamente inconveniente durante el curso de la pandemia. Esto se está resolviendo así. Yo creo que es tiempo de que la Cámara de Casación o las cámaras de casación, en su caso, empiecen a dictar reglamento de superintendencia, o tal vez la propia Corte Suprema, reglamento de superintendencia respecto a qué cosas son aceptables y qué cosas no. Digo las cámaras de casación en principio no la Corte Suprema porque como hay aspectos que hacen estrictamente a lo procesal, la verdad es que debieran ser las cámaras de casación o de alzada, no importa, en cada sistema, en cada provincia se denominan distinto. A través de su superintendencia decir de qué manera se armoniza esto. Porque de momento se está haciendo en el caso por caso, según lo que le parece un tribunal. Algunos de los abogados estamos conformes, disconformes, poniendo la disconformidad por escrito en algún recurso, otros no. Creo que hay que llegar a una resolución a esto. Pero si les ha tocado comenzar a dar sus primeros pasos en el derecho penal durante esta época, les deseo la mayor de las suertes porque es más confuso que nunca. Es más confuso que nunca. Bueno, dicho eso, que es un problema que pueden tener muy en lo cotidiano y que yo no había visto nunca hasta este momento, yo le voy a dar la palabra a Hernán, que nos va a dirigir algunas palabras sobre el juicio por jurados y después abriremos a preguntas. Perfecto, muchas gracias, doctor. Bueno, como dijo el doctor Marano, a mí me toca hacerme cargo de la parte concerniente a los juicios por jurado. Vamos a decir que la ley que regula los juicios por jurados en la provincia de Buenos Aires es la 14.543. Y principalmente vamos a hablar sobre el tema de que, bueno, desde la sanción de la Constitución Nacional, en el año 1853, va a existir en el texto constitucional tres mandas, o sea, una triple manda. En el artículo 24, en el 75, inciso 12, y en el 117 va a hablar sobre el tema de la necesidad de implementar los juicios por jurado. Esta triple demanda constitucional, cuya incorporación al texto constitucional ha sido votada en forma unánime por los constituyentes, ¿no? del 53. Y ha permanecido en el texto de la Constitución Nacional hasta nuestros días, con excepción del periodo en que estuvo vigente la Constitución sancionada en el año 1949, la llamada Constitución Social, ¿sí? Bueno, vamos a decir también que el texto constitucional no solo se va a limitar a ordenar a que se establezca el juicio por jurados. ¿Se me escucha ahí? Sí. Hola, ¿me escucha? Tengo como un eco, perdón. Se escucha, sí, se escucha. Sí, sí, Perfecto. se escucha bien. Sí, porque tengo un problema con el audio que me está como con eco. Bueno, decía que el texto de la Constitución no solo se va a limitar a ordenar a que se establezca el juicio por jurados, sino que también va a establecer las bases para un sistema de administración de justicia penal de corte acusatorio, como venía comentando el doctor Marano. Y los principales rasgos que van a implicar son la separación de las funciones acusatorias de las decisorias, ¿no? La centralidad del juicio oral y desde el año 94 la autonomía de los ministerios públicos fiscal y de la defensa para que puedan actuar en igualdad de condiciones o de armas en el proceso, ¿sí? Bueno, vamos directamente a la parte del juicio por jurados en Buenos Aires, ¿sí? Es en el año 2013, ya habíamos dicho que a partir del año 53 se había establecido esta triple manda, pero bueno, es en el año 2003, mediante la sanción de la ley 14.543, que la había mencionado anteriormente, es que se lleva a cabo una reforma del Código Procesal Penal que estableció el juicio por jurado. Ya lo van a ver, ni bien ahora en el código, van a ver que en el artículo primero habla sobre el establecimiento de los juicios por jurado. Y con algunas particularidades, ¿no?
A su vez, el establecimiento del juicio por jurados en el territorio de la provincia de Buenos Aires va a venir acompañado por diversos hitos que valen la pena directamente mencionar, ¿sí? Uno de ellos es la audiencia de Bois Diré, si me equivoco, doctor, en la pronunciación, yo francés, la verdad, no No hay hablo, problema. así que Se denomina audiencia de Bois Dir. Bois Dir. Bois-Dir, que está establecida, muchas gracias, que está establecida en el artículo 338 quater, que en realidad lo que habla es de la forma de la selección, ¿sí?, de esos jurados. ¿Sí? La audiencia es aquella por medio de la cual las partes, a través de un mecanismo de exclusiones, van a obtener el jurado imparcial e independiente que actuará en el caso concreto. Que esto no significa que vaya la defensa a elegir a aquellos jurados que puedan llegar a absolver al imputado, ¿no? Sino que directamente va a tratar de ver, según lo que dice el artículo 338, las diversas características de todos aquellos que vayan a componer ese jurado de 12 personas que van a elegirse. 12 personas dentro de un grupo de 48, que ya lo vamos a ver, y de esas 48 personas no solamente se van a elegir 12, sino aparte 6 más que van a hacer las veces de jurado, digamos, de... ¿Se escuchan malísimo? Perdón, bueno, de jurado ante cualquier situación que pueda llegar a suscitarse, como por ejemplo que alguno esté enfermo, que directamente pueda ser recurrido o se haya directamente apartado de forma voluntaria de esos 12 miembros, ¿sí? El control de la admisibilidad de prueba va a ingresar al juicio por parte de un juez o una jueza que va a ser profesional. Y se trata de un auténtico litigio acusatorio, ¿no? Y las instrucciones que el juez o la jueza brinden a los jurados para que conozcan y comprendan el derecho aplicable al caso. Todo ello, digamos, para tratar de conformar este jurado que va a ser compuesto por 12 personas, ¿sí? Los lineamientos de la ley del juicio por jurado dijimos que están estipulados en la ley 14.543 y en el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, donde se va a establecer este juicio por jurado. De acuerdo a esta ley, los jurados van a poder jugar aquellos casos en los que la expectativa de la pena o del delito, o del concurso de delitos, no sea superior a los 15 años. ¿Sí? ¿Se entendió? La expectativa de la pena tiene que ser superior a los 15 años para tratar de que se imponga este jurado. De este modo, la provincia de Buenos Aires se dio un modelo de jurado que interviene en función del monto de la pena, ¿sí? Lo mismo sucede con las provincias de Río Negro, Entre Ríos y Chubut. Y se diferencia de otras provincias como Córdoba, Chaco y Mendoza, que han determinado la competencia del jurado en función del delito que se juzga. Algo muy importante y a destacar es que, por ejemplo, en el Código Procesal de la provincia del Chaco, se establece que esos 12 jurados tienen que estar compuestos en su mayoría. ¿Qué es importante esto? La mitad de los 12 jurados tienen que ser mujeres y la otra mitad varones, ¿sí? Y como le comentaba, que en la provincia de Chaco sí o sí debe ser integrado por una persona de pueblos originarios. Y en el caso de que el imputado sea una persona que provenga de pueblos originarios, la totalidad de los jurados deben ser, digamos, de la misma calidad que la persona, digamos. Tienen que ser también de pueblos originarios. Vamos a entender que la selección de los supuestos en los que interviene el jurado va a ser realizada con la intención de cumplir con el mandato constitucional relativo a la participación de la ciudadanía en el juzgamiento de los crímenes, ¿no?
O sea, por eso es que también se habla de la democratización. Y considerando que el constituyente adoptó el modelo francés que establece estas tres categorías, que son crímenes, delitos y contravenciones, siendo claro los crímenes los de mayor gravedad, ¿sí? Por ese motivo es que siempre tiene que ser el piso de 15 años, o sea, la pena expectativa tiene que ser superior a los 15 años. La falta de una definición certera por parte de la ley en cuanto a qué se entiende por crimen, llevó a que se adopte esta definición en lo que se hace la competencia del juzgado, ¿sí? Una novedad que va a incorporar la ley bonaerense en la cultura juradista, al igual que las otras leyes de nuestro país, es que establecen el jurado popular y son los paneles de jurados que tienen a su cargo el enjuiciamiento de delitos, deben estar compuestos por hombres y mujeres en forma igualitaria, como se los había mencionado anteriormente. Si bien no puede dejar de observarse, digamos, que esta situación trata de un concepto binario de los géneros, tampoco se puede dejar de advertir que es una norma que tiende a buscar la igualdad en un ámbito de toma de decisiones en la esfera pública. Por lo tanto, se incluye a las mujeres acertadamente en la composición de estos jurados y de forma tal que sea compuesta la mitad por varones y la mitad por mujeres, ¿sí? Uno de los requisitos para poder conformar estos jurados es que los ciudadanos tienen que tener entre 21 y 75 años. Lo que no se entiende y que se le hace una crítica bastante directa es por qué motivo no se acerca, digamos, a los grupos de 18 a 21 años y directamente se sanciona la ley con ese requisito que tiene que tener como edad mínima 21 años, porque ya sabemos que a partir de los 18 el sistema penal, el Código Penal es el que se aplica a los delitos cometidos por esas personas, digamos, de rango etario. Por otro lado, la ley va a establecer una serie de supuestos en los que no se puede intervenir como jurado y que son aquellas personas que se desempeñan como funcionarios públicos, legisladores, integrantes del Poder Judicial, abogados y abogadas, escribanos y escribanas y procuradores. Integrantes también de las fuerzas de seguridad, integrantes de las fuerzas penitenciarias o de defensa, ministros de cultos religiosos, personas declaradas fallidas, con antecedentes penales o personas que se encuentran imputadas en un proceso penal, entre otros. El listado de personas que se encuentran en condiciones de ser jurados va a ser elaborado a partir de un sorteo que la Lotería de la provincia hace en forma anual. En ese acto se van a sortear, mediante el uso de bolilleros, 3 cifras, ¿sí? Las personas cuya terminación de su documento coincida con esas 3 cifras van a ser ingresadas a un padrón de potenciales jurados y a su vez se va a ser sometido a publicidad para que aquellas personas o instituciones interesadas puedan realizar las observaciones correspondientes, ¿sí? Con respecto a esto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, mediante una acordada, establece año a año la validez de esos padrones, ¿sí? En lo relativo al proceso de selección de los jurados van a intervenir en el juicio, debe decirse que este proceso va a ser llevado a cabo adelante de una audiencia llamada, como habíamos hablado anteriormente, voir dire, a la que van a ser convocadas 48 candidatos y candidatas para ser jurado, ¿no? Si bien la ley no regula cómo debe ser esta audiencia, la Suprema Corte de Justicia, mediante la acordada 3729 del año 2014, estableció que las partes deben desconocer la identidad de los potenciales jurados, por lo que no van a poder acceder a conocer sus nombres hasta dicha audiencia, ¿sí? la del 338.4. Con respecto a los jurados, ellos van a poder excusarse en caso de haber intervenido como jurados en un caso en los últimos 3 años, o cuando tengan un impedimento legítimo para excusarse.
que obviamente va a ser valorado por el juez o la jueza que conduce la audiencia. Con respecto a las recusaciones, pueden ser con causa en tanto se presente y se acredite alguna situación que afecte la imparcialidad de los jurados, ¿no? Y en este sentido, las causales de recusación con causa previstas en el Código Procesal Penal no deben considerarse taxativas, pese a que el texto de la ley, dado que se trata de un derecho de raigambre constitucional y convencional, como lo es el derecho a contar con un tribunal imparcial, no lo establezca, ¿sí? Las partes van a poder realizar recusaciones sin causa para que puedan apartar a los potenciales jurados que puedan tener algún sesgo que afecte su teoría del caso. Esto lo vamos a poder ver en la ley 14.543, que está establecido punto a punto todos aquellos artículos que fueron modificados. Otra cosa que no puede dejar de remarcarse es que, en contraste con lo que sucede en los procesos que son llevados adelante por jueces o juezas profesionales, la posibilidad de que las partes puedan realizar recusaciones sin causa, los juicios por jurados, va a fortalecer su derecho a que el conflicto sea juzgado por un tribunal imparcial. Por otro lado, la calidad también accidental de los jurados, que solo intervienen en un caso concreto y luego retoman su vida habitual, permite que adopten decisiones alejadas de las presiones políticas o sociales, ¿no? Esto es también bastante importante. Volviendo a la selección del jurado, vale decirse que una vez que son planteadas las excusaciones y las recusaciones con causa, y las de sin causa, deben quedar conformado un panel de jurados que, como ya mencioné, debe estar integrado por 6 mujeres y por 6 varones. A su vez, también vamos a tener, con respecto a la prueba, mayor conocimiento, no solamente en cuestiones del papel, sino que va a producirse mismo en el mismo proceso, y en ese momento es cuando se conoce toda la prueba de la que uno intenta valerse, y en definitiva lo que suele suceder es que Hola. Bueno, tengo un problema, mil disculpas que tengo un problema con internet y con muchísimo eco. Bueno, ahí se escucha bien. Sacar un segundo. Bueno, como les comentaba, la ley bonaerense lo que va a disponer en aquellos casos en que haya más de una persona imputada, la renuncia de una de ellas al juicio por jurados, y se va a hacer extensiva a la otra, ¿no? Y con respecto a la prueba va a haber una mayor situación de control, ya que al no haber papel, no haber expediente, todo se produce en el mismo momento, e incluso también las declaraciones testimoniales, porque muchas veces ha ocurrido que, por ejemplo, cuando se les toma la declaración testimonial a los testigos firman sin leer, y cuando vamos al proceso en sí, cuando se les toma la declaración y bueno, se le dice, pero usted firmó, usted declaró esta cuestión, dice, no, a mí lo único que me dijeron fue que lo firmara, por lo cual se tiene un mayor control sobre la prueba, y obviamente esto ayuda a que el jurado sea aún más imparcial. Es muy importante, hay una película que se llama 12 hombres en pugna, que se las recomiendo para que la vean. Es una réplica casi exacta de lo que sucede en esas audiencias, en esas reuniones. Generalmente el periodo de duración entre, digamos, de que ingresan a deliberar hasta que terminan es alrededor de 2 horas y media. Sí, el doctor Hafuch nos había comentado que en Mar del Plata había ocurrido una situación bastante peculiar, que el proceso había durado
2 días, ¿sí? Estuvieron trabajando desde las 9 hasta las 10 de la noche, la jueza que intervenía en el proceso los mandó a su casa a dormir y luego a las 9 de la mañana volvieron de nuevo y terminaron de resolver el veredicto a las 10 de la noche. Esto también es de suma importancia porque conocemos que ningún juez va a deliberar tanto tiempo y que va a aplicarle tanto, digamos, una cuestión de control en cuestiones de prueba y demás, ¿no? Ahora, con respecto al juicio propiamente dicho, se inicia con las instrucciones iniciales que el juez o la jueza conducen en el debate para las partes, ¿no? Y les va a tomar juramento. Estas instrucciones iniciales tienen por finalidad también que comprenden cuál es su función, cómo será el desarrollo del debate, cuáles cuestiones deben considerarse como prueba y cuáles no, los alcances del principio de inocencia y la duda razonable y a quien corresponda también la carga de la prueba. Luego de ello, las partes van a presentar sus alegatos de apertura, que es la primera ocasión en que los jurados van a tomar conocimiento del caso, como anteriormente se los había comentado, y el momento en que las partes van a dar a conocer su teoría del caso. Luego de esto va a venir el momento de la producción de la prueba y de su control por la contraparte, que como es realizada bajo las pautas del modelo acusatorio, permite que las partes realicen un control cruzado de las pruebas producidas por su contraparte. Una vez concluida la producción y el control de la prueba, las partes van a llevar adelante sus alegatos de clausura, ¿sí? Todo esto que yo estoy leyendo está en el Código Procesal Penal, ¿sí? A partir del 338. Bueno, concluida, dije, la producción y el control de la prueba, las partes van a llevar sus alegatos de clausura. Y en esta intervención, las partes, en función de lo que sucedió durante el debate, van a presentar sus conclusiones buscando que el jurado las haga propias al momento de deliberar y adoptar un veredicto, ¿sí? En el juicio los jurados deben utilizar las instrucciones que le da el juez o la jueza a partir de las propuestas que formulan las partes sobre los hechos y el derecho aplicable. Si alguna de las partes discrepa con la redacción final de las instrucciones, debe dejar asentada la protesta de ello para que luego pueda ser utilizado ese argumento de forma válida en un eventual recurso, ¿sí? Una vez que el jurado decide su veredicto, van a volver a la sala de audiencias y quien presidió el panel de jurados lo va a pronunciar en la sala a viva voz, finalizando así su intervención en el proceso, ¿no? Puede darse también el supuesto de que el jurado sea declarado estancado, ¿sí? Y para que eso suceda, los jurados deben haber discutido el caso y votado en tres ocasiones, y se deben haber obtenido más de 8 votos a favor. Algo importante, y para ir concluyendo con esto, es que para que en delitos graves la persona pueda ser declarada no culpable, tiene que contar con la unanimidad de los votos del jurado, que son 12. Y en la mayoría de los casos que no, para que queden libres tiene que ser mínimo de 8, ¿sí? En cuestión de esto, si se decide continuar, digamos, con la pretensión punitiva, va a corresponder que el juez o la jueza dicte sin más la absolución de la persona que es enjuiciada. En caso de respuesta positiva, el jurado va a volver a deliberar y a votar, y en caso de continuar estancado, se va a ordenar la realización de un nuevo juicio con un nuevo panel de jurados. Y en caso de que en el segundo juicio el jurado siga estancado, va a corresponder dictar un veredicto de no culpabilidad sin más, y que esto es bastante importante y loable de remarcar, ¿sí? Otra cuestión novedosa que el juicio por jurado trajo al proceso penal bonaerense es la realización obligatoria
del juicio de cesura, que en aquellos casos, se da en aquellos casos en los que se arribó a un veredicto condenatorio, ¿no? Al igual que sucedía con la audiencia de la etapa intermedia, que solo se llevaba adelante a pedido de las partes, o sea, la realización era muy poco frecuente. Es importante, como les decía anteriormente, la duración de los juicios, tener en cuenta que la duración de los juicios por jurado se extendían de 2 horas y media, como anteriormente también les había comentado, que hubo una situación, un antecedente importante que fueron las 48 horas en Mar del Plata. ¿Sí? Y en cuanto a uno de los temas que los detractores de los juicios por jurado, digamos, hacen hincapié, era en una cuestión de que los juicios por jurado salen muchísimo dinero. Y estuve buscando y bueno, en el 2015 el costo de cada día en los juicios por jurado estuvo alrededor de los 14.000 pesos y en 2019 alrededor de los 20.000. O sea que tampoco es digamos, una erogación bastante importante como para no implementarlos. Y otra cuestión también central es que los detractores de los juicios por jurados también hablan sobre la imposibilidad de llevar a cabo adelante, digamos, y a cabo a estos juicios, es que están compuestos por gente común y corriente que lo único que busca es tratar de linchar al imputado, cosa que tampoco sucedió porque en la realidad el mérito de esto es que en la mayoría de los casos el desconocimiento en parte del derecho lo que hace es tratar de ver más que nada la cuestión garantista, ¿no? Y por lo cual no hacer lugar a este punto, digamos, que los detractores de esta corriente, digamos, se ponen de manifiesto en contra de esta situación, ¿sí? Yo, doctor, yo ya por el momento he terminado, he concluido. Bien. Bueno, yo abriría, si alguien quiere hacer preguntas, los invito sí a encender las cámaras, porque me gusta ver las caras, si me van a preguntar algo, o Hernán, si alguno tiene preguntas, con gusto los escuchamos. Si están todos tímidos o no tienen preguntas, los mandamos a merendar, pero alguna duda me imagino que habrá quedado. Ahí creo que alguien está tratando de hablar, pero no lo escucho. Claudio de Simone habilitó la cámara. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, se escucha, Ahí Claudio. sí se escucha. Perfecto. ¿Qué tal, doctor? Bueno, primero agradecerles la oportunidad de dejarme participar en este espacio, que para los que arrancamos es más que provechoso, y simplemente una consulta muy breve de algo que el doctor Marano recién comentaba respecto a que en la etapa de debate oral uno tiene que tratar de evitar que los jueces hagan preguntas, lo que se denomina, ustedes corríjanme, pero entiendo que son como preguntas cerradas y demás. Y claramente esto a veces trae, digamos, cierta rispidez en cuanto a que uno lo que está haciendo de alguna forma es, digamos, cercando, acorralando o encerrando un poquitito el accionar del juez. ¿Qué pasa después cuando se continúa ese debate? Digamos, ya no queda como uno en una posición un poquito más debilitada, y eso no sería, no iría en prejuicio de lo que es nuestra defensa y claramente a nuestro cliente, digamos, somos todos humanos y en ese tipo de conductas tal vez hay jueces que por ahí lo pueden entender de una forma más técnica, profesional, y otros tal vez, que bueno, depende del día en lo que uno los agarre, el profesionalismo a veces no se aplica tanto. O sea, esa es mi única consulta. Sí, un poco de eso traté de manifestar, Claudio, cuando hablaba del tema. En última instancia es una decisión que tiene que tomar el profesional que está ahí, pero lo que no podemos hacer es que sistemáticamente
las cosas que hacen los jueces durante los debates, especialmente las cosas que contrarían directamente el Código Procesal, pasen de largo o queden completamente impunes. Yo tengo una decisión tomada en mi ejercicio profesional, pero yo no le voy a enseñar a nadie cómo hacer su trabajo. Bueno, paradójicamente lo hago, doy cursos de ejercicio profesional, pero quiero decir, en última instancia es una decisión de cada profesional. Lo que yo decido es que los derechos de mis clientes deben ser defendidos y garantizados de todas las maneras que pueda. Algún nivel de tolerancia mayor con los jueces voy a tener que con el fiscal, eso no hay ninguna duda, porque uno no quiere, entre comillas, ponerse a los jueces en contra. Pero en última instancia, si el juez está preguntando de forma cerrada y de forma inductiva para incriminar a tu cliente, ya lo tenés en contra. Es solamente un deseo que no lo tengas en contra. Entonces lo mejor que podés hacer es ponerlo de manifiesto en el acta, censurando la forma en la que el juez está llevando el debate. A veces los vocales te van a acompañar, a veces no, pero siempre vas a tener el argumento para la etapa recursiva. Y esa es una postura personal, cada uno tendrá que decidir en el caso concreto, es de ese tipo de cosas que se deciden en cada caso. Pero sí, obviamente es una preocupación. ¿Cómo va a reaccionar el juez ante esto? ¿Se va a ofender? ¿Se la va a tomar contra mi cliente? Lo cierto es que si se la toma contra tu cliente y eso tiñe la sentencia y se nota, tenés un elemento más para hablar de una sentencia arbitraria, ¿no? Porque vos sabés que la sana crítica a la que están sometidos los jueces para resolver no tiene límites infinitos. Justamente, debe tener los límites de la lógica y de la explicitación de la decisión. Entonces, los elementos emocionales debieran estar ausentes en una sentencia. Pero bueno, no hay una respuesta definitiva a lo que preguntás, no pretendí nunca que la haya, pero sí que seamos muy conscientes de que no solamente controlamos los abogados lo que hacen los fiscales, o los que hacen las querellas o los particulares damnificados, sino también, especialmente, lo que hacen los jueces durante el debate. Muchas gracias. Perfecto, bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Porque el doctor se tiene que retirar ahora en unos minutos. Hay una pregunta escrita, Hernán. No sé si querés que te la lea. Ah, sí, perfecto. María Villavicencio pregunta si se puede ofrecer prueba en el juicio que no se ofreció en la IPP y, en su caso, ¿en qué momento se hace? Bueno, muy bien. La respuesta es que sí, pero depende de la causa respecto a la cual esa prueba no fue ofrecida, ¿no? Siempre la respuesta va a ser que sí, por ejemplo, respecto a cuestiones de prueba nueva, elementos de prueba que ustedes no hubiesen podido conocer antes del proceso. Y eso habilita lo que en el Sistema Nacional se denomina una instrucción suplementaria, o sea, la Cámara tendrá que ordenar una investigación más amplia. De todas maneras, aunque la prueba no se hubiese ofrecido, incluso por incompetencia del abogado, el principio de amplitud probatoria en materia penal habilita que, aún vencidos los plazos procesales, uno ofrezca prueba y que esa prueba debe ser provista. Así que la respuesta es que sí. Si tienen prueba útil para ofrecer, ofrézcanla en cualquier momento del proceso, por supuesto antes del juicio, salvo que durante el juicio tuvieran elementos para ofrecer otra prueba. Por ejemplo, sospechen que un testigo tiene una relación con alguna de las partes, por ejemplo, un querellante, un particular damnificado, y no lo está diciendo, y uno quiere ofrecer prueba, ¿sí? No sé, yo sospecho que el testigo es el esposo de la particular damnificada. Bueno, voy a ofrecer como prueba una solicitud de informe al Registro Nacional de las Personas para ver si están casados. Bueno, esa prueba se ofrece incluso durante el debate, si no el límite es el comienzo del debate, y la prueba nueva nunca tiene límite. ¿Alguna más? Si no... Perfecto, ¿hay alguna otra pregunta? Damos por concluido. Bueno, muy bien. Perfecto, doctor. Damos por concluido. Sé que usted tiene otro compromiso. Sí. Así que bueno, nos estamos viendo la semana que viene, que es la última clase del curso. Y bueno, concluimos con las 6 clases, con los 6 módulos. Así es. Los esperamos la próxima, entonces, que ya sería la última. Así concluimos. Es un placer estar aquí con ustedes.
Perfecto, bueno, un saludo para todos. El 24, entonces, a las 5 de la tarde, ¿sí? Hasta luego. Adiós.